Gracias. Muy bien, entonces todos son bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos a la hermana Dolores de México que nos va a dar la instrucción y la clase que vamos a estar recibiendo esta noche se titula, que lo tengo, se titula Recording in progress. Cómo trabajo con los líderes de la obra misional y la obra del templo. ¿Ok? Todos son bienvenidos, hermanos. Gracias. Muy bien, entonces, hermana Dolores, es su tiempo. Ok, pues Qué pena, es que se escucha un eco muy fuerte. me estoy viendo. Hola, buenas noches. Les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad que se dan y nos dan de poder compartir esta clase, que es una clase de mucho aprendizaje para ambos lados, tanto como para mí que la voy a brindar, como ustedes que lo van a recibir y también como ustedes nos van a nutrir. Entre todos los vamos a nutrir. Y les pido que en esta noche pues podamos tener una oración en nuestro corazón para que podamos tener algunas experiencias espirituales que nos edifiquen, nos fortalezcan y nos ayuden a tener esa resiliencia en el día a día. Y bueno, hermanas, pues esta clase se llama ¿Cómo trabajo con con el líder de historia familiar? Sabemos que dentro de la organización de la iglesia hay una asignación o un llamamiento de líder de historia familiar. En esta ocasión yo aprendí, pensé que las hermanas podríamos ser líderes de historia familiar y ahí aprendí que no, que es el sacerdocio el que está. Entonces quiero iniciar, hermanos, con este pensamiento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, hermana. hermana, se ve re bien. Sí, hermana. Perfecto, muchas gracias. Dice, entre los maravillosos hábitos que deben ser normales para los miembros de la iglesia está la participación frecuente en la obra del templo y de historia familiar. Esta obra es el medio para unir y sellar a las familias por la eternidad, por el L. Rafael Pino. Y esta frase me gustó mucho, que dice que nosotros como miembros de la iglesia debemos estar frecuentemente en la obra del templo y la historia familiar. Este fin de semana, hermanos, quiero compartir, yo sé que también se realizó en sus templos. El templo de la ciudad de Mérida estuvo abierto a las 24 horas. Y esa ocasión que fuimos, nos encontramos con tres municipios, fue Chetumal, fue Playa del Carmen, fue Tizimín, y el templo estaba súper lleno, y fue una experiencia espiritual muy bonita. Hermoso ver cómo en la casa del Señor estaba llenísima. Entonces, esto es lo que dice que el templo une a las familias, une a los miembros y nos fortalece mucho. Quiero compartirles, voy a dejar de compartir esta presentación. A ver cómo. A ver, dejar de compartir y les voy a compartir. Ahorita les voy a compartir un video y quiero, hermanos, que tengan una oración en su corazón y puedan reflexionar sobre lo que van a ver ahorita. ¿Vale? Y al final vamos a compartir nuestros sentimientos. Ay. ¿Pueden ver el video? No, 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 hermano. hermana, todavía no. Aún no, hermanita. A ver, permítame. Sí, a ver. A ver, compartir. ¿Ahora? Se está cargando. Ya, Ya, ahí, lista, hermana. ahí está. Solo no se escucha, hermana. Dele cuando antes de compartir, tiene que apachar un botón donde va a compartir sonido también. A ver, permítame. Vamos a ver. Dejar de compartir. A ver, compartir. Y antes de compartir, le va a preguntar hacia su lado izquierdo, derecho, que hay A un... compartir sonido, dice. Correcto, compartir sonido. A ver.
¿Ahora? Sí, ahora re bien, hermana. Ahora sí. Hermanos, ¿alguno de ustedes quiere compartir sus sentimientos en cuanto a este video? Hermanita Sol, no le escuchamos. La hermana Buenas Clarita, noches. la hermana Clarita creo que iba a hablar, hermana. Sí, Y aquí ahorita estoy. después hablo yo si hay tiempo. Gracias. Adelante. Sí, sí, hermana, fíjese que es importante que tengamos una historia, porque como consecuencia de esa historia, nosotros vamos a saber, o ahorita, por ejemplo, nuestros futuros van a saber de nosotros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente algunos no tenemos de los antepasados, pero si empezamos hoy, podemos dejar un buen legado, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que empecemos, aunque no tengamos una anterior, ¿verdad? Y ese video siempre nos lleva a reflexionar en eso. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Hermana Sol, Hola, hermana. Mire, yo me crecí con mis abuelos y a mí me encanta siempre, como todos eran mayores, escuchar a mis tíos abuelos, las historias de dónde venían, qué hacían, por qué llegaron, yo soy de Nicaragua, por qué llegaron a Nicaragua, la bisabuela, y contar todo, escuchar todas las historias. Y como mi abuela había llegado de pequeñita porque ya la trajeron de España cuando la guerra, ¿verdad? Era chiquitilla. Entonces ella contaba que la abuela mandaba a pedir cosas en barcos y todo eso. Y la abuela tenía unos registros. Miren qué interesante lo que hacían antes, más porque como ella venía de Europa, ¿verdad? Entonces la gente anotaba más las cosas, sí, tienen esa ¿verdad? cuestión. Y entonces ahí mi mamá lo tiene. Hay unos registros
registros antiguos de la familia de mi mamá hermana. Es impresionante. Y a mí me encantaba y me emocionaba escuchar a mi abuela las historias de la bisabuela, de que el abuelo y de que el abuelo Juanito. Y entonces a mí me trajo mucho sentimiento porque me recordó las historias que me contaba mi abuela. Gracias por compartirlo, hermana. Me trajo muy buenos recuerdos. Cada vez que pienso en mi abuela, siempre me hace sonreír, porque mi abuela siempre era una persona así muy feliz y ella siempre me decía, cuando estoy triste, recuérdese de todas mis historias. Entonces siempre me recuerdo de todas las historias de la abuela y que siempre decía, hay que tener un registro de toda la familia. Y ella siempre apuntaba, hoy nació tal persona y nació en tal lugar y siempre me estaba apuntando todo. Y algo bien interesante que decía la hermana, aunque nos topamos con la genealogía de nuestra familia que no podemos encontrar, siempre el Señor nos da una luz. Un día les voy a contar una historia que me pasó con uno de mis familiares que no encontraba y siempre hay una luz, pero hay que orar mucho, pero el Señor siempre nos ayuda. Y no quiero quitar el tiempo, hermana, pero siempre me emociona todo esto de historia familiar. Hermana, Gracias. nos edifica mucho. Sí, ese video, si se dieron cuenta, ese libro rojo iba pasando de generación en generación y todos iban aportando. Entonces, hermana, pues usted también puede también hacer así como hacía su abuela, pues también escribir su libro y también ir narrando para que eso se vaya pasando de, de, de familia en familia. Y bueno, ahora voy a compartir. Estoy aprendiendo todo esto, hermanas. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Ahí voy a compartir mi presentación. Y, ok, bueno, aquí habla acerca de, ya vamos a entrar sobre lo que es el líder de Templo e Historia Familiar. Vamos a pedirle a ver, vamos a ver. Bien, que nos apoye. Al hermano Genaro, ¿nos podría apoyar con leyendo el primer párrafo? Muchas gracias, hermana. Desarrollo. Líder de templo e historia familiar. Su objetivo principal es ayudar a los miembros a recibir en sus vidas las bendiciones del templo y de la historia familiar y animarles a asistir al templo con tanta frecuencia como las circunstancias se lo permitan, tanto por ellos mismos como por sus antepasados. Cuando participamos en actividades del templo e historia familiar, descubrimos más acerca de nosotros mismos y de nuestros antepasados. Y entonces nos conectamos con ellos al efectuar las ordenanzas del templo que son necesarias. Este descubrimiento y conexión es parte del recogimiento de Israel. Efesios 1:10. Muchas gracias, hermano. Genaro, el líder de historia familiar tiene este objetivo principal, es ayudar a los miembros a recibir en sus vidas las bendiciones del templo. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta asignación en sus respectivos barrios? Yo sí, hermana. Sí, A ver, hermano, tuve esa. ¿cómo usted ayudaba a los miembros a cumplir su objetivo? ¿Cómo usted cumplía con este objetivo principal en su llamamiento? Bueno, como teníamos el comité, cada semana el comité de Templo de Historia Familiar, entonces ahí coordinábamos especialmente y a veces se unía con nosotros al comité el consejero del obispado asignado al Templo de Historia Familiar. Entonces empezábamos a ver con él, por ejemplo, el listado de recomendaciones vencidas o que se iban a vencer. Entonces, para poderles recordar a los hermanos ir a la entrevista o coordinarles entrevistas. Ahí también programábamos los viajes al templo, las excursiones o las caravanas, no sé cómo le dicen en sus países, ¿verdad? Al templo, entonces también programábamos con ellos esa parte, o a veces los cursos o las clases de historia familiar. Entonces, de esa manera podíamos ayudar a los miembros a poder cumplir con este objetivo, ¿verdad? Y realmente la función del líder de historia familiar es tan importante porque aquí dices ayudar, pero a mí me gusta cambiar esta palabra con motivar. Yo considero que el líder templo de historia familiar
tiene la función principal de motivar, de despertar ese deseo hacia la obra hacia la obra la obra del templo de historia familiar de los miembros, ya seamos muy antiguos o seamos recién conversos, despertar ese deseo, ese interés de hacer esta obra. Y bueno, ahora les voy a compartir otro video. Esta vez me gustaron los videos, hermanos. Me encantó, los vi y dije, están hermosos y quiero compartirlos con los hermanos. Entonces, ahí voy otra vez. Compartir. Ok. Ya está, aparece con sonido. Ok, vale. ¿Ven mi pantalla? Sí, hermana. Perfecto, ahí va. Me llamo Julienne Davison, soy consultora de historia familiar. No tienes que ser experta en genealogía, solo debes estar dispuesta a aprender. Creo que yo soy quien entusiasma a las personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Como habíamos hablado, aquí tenemos a los hermanos de historia familiar que nos van a ayudar. Creo que con los niños más pequeños vamos a tener que contar historias. Me voy a llevar a los niños. ¿Quieren que contemos historias y nos disfracemos de indios? Vamos arriba, entonces. Jim es genial. Se puede ver que tiene un fuerte testimonio. Siempre ha sabido que debía hacer esto, pero todavía no ha empezado. El relato que hicimos fue acerca de mi tatarabuela y los indios que asaltaron su casa. Ella se escondió en el sótano y los indios no lo encontraron. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? Uno de los desafíos que van a tener y que muchos tienen es que cuando se es fuerte en la iglesia, se asiste al templo, se participa de la Santa Cena y se hace todo lo que se puede, ya se están recibiendo bendiciones y a veces es difícil percibir la manera en que las cosas pueden mejorar. ¿Estos son mi tatara? ¿Dice que era herrero? Eso es lo que parece. Eso fue realmente genial, estar allí con Landon y poder buscar y encontrar esos datos juntos. Estoy entusiasmado, es algo más que curiosidad. Quiero llevar a esas personas al templo. Ok. Este video está extraordinario. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar a la que tuvo el hermano? ¿Que quiera compartir con nosotros? Hermana, bueno, Quiero- no fue ajá, soy la hermana García. Bueno, no similar, pero cuando estuve enseñando historia familiar a algunas hermanas que estaban volviendo a retomar su trabajo en historia familiar, ellas encontraron registros sugeridos. Entonces, cuando iban leyendo el registro sugerido eh, de su abuela, dice, leía los nombres de dónde era, pero en particular fue el oficio que ella encontró. Es justo como él indicaba. Su abuela era tejedora y entonces ella cuando leía eso sintió una gran emoción porque ella hace ese oficio, trabaja en eso y ha podido sostener a su familia gracias a ese trabajo, pero no lo sabía que sus abuelos, que su abuela hacía eso. Sintió, recuerdo ese momento, se sintió muy feliz, gritó de la emoción y, y dijo que iba a volver a hacer estas cosas, iba a volver a trabajar en su historia familiar, porque había muchas cosas que tenía que aprender y descubrir. Y bueno, al ver eso me dio mucha satisfacción. Realmente el trabajo o el tiempo que damos para hacer la historia familiar o ayudar como consultor es beneficioso, tanto para ellos como para nosotros, porque fortalece nuestra fe de ver que de una manera están
estamos cumpliendo lo que dice la Escritura, ¿no? Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso, hermana, gracias. Así, hermana García, sí es cierto. La historia familiar no solamente une familia, sino también nos fortalece en este caso, pues, el saber que ella tenía un oficio o una habilidad que era heredada de un antepasado, pues la motivó. Y algo a mí parecido me ocurrió cuando mi papá siempre me platicaba que mi abuelita tenía un hermano ¿cómo se llama? Y que él nunca se casó. Decía, él nunca se casó y él fue el que llevó eh, él estuvo participando en las actividades de la familia, pero decía mi papá, él nunca se casó, él se quedó soltero. Y haciendo investigación y investigando sobre mi familia, lo encontré a él y como decía, me enteré que él era maestro, el maestro, y me emocioné mucho cuando yo supe cuál era su oficio. Sin embargo, más adelante me encontré un acta de matrimonio y dije, él está casado, él se casó. Y posteriormente encontré el acta de nacimiento de uno de sus hijos, de un hijo, porque solamente él identificado un hijo. Y realmente cuando los encontramos y decimos, no está solo, tiene una compañera, tiene un hijo, tiene una familia. Es una forma de ir como decía el hermano, llevarlos al templo e irlos uniendo como familia y saber que siempre en mi mente, desde pequeña, yo tenía la idea que él era soltero, que nunca se casó, que se dedicó a cuidar a mi abuelita. Sin embargo, él estaba ahí, tenía su propia familia y también tuvo una vida y tuvo muchas oportunidades aquí en esta tierra. Entonces, realmente esta obra es maravillosa, es extraordinaria y el Señor nos brinda grandes herramientas. Y bueno, vamos a continuar y voy a compartir nuevamente. Dejo de compartir y vamos. Ok, vamos. Dice, ¿con quién trabaja? ¿Con quién trabaja el líder? Vamos a ver, vamos a pedirle al hermano Jorge Acevedo que nos pueda leer esta diapositiva, por favor. Sí, gracias. A ver, dice, ¿con quiénes trabaja? Miembros del barrio, estableciendo relaciones sinceras con los miembros de su barrio para ayudarlos a sentir que se los ama y que les ayuda a venir a Cristo. Los anima a buscar la guía del Espíritu al trabajar en la obra del templo y de historia familiar. Usted es responsable de coordinar la labor de los consultores de templo e historia familiar de su barrio. El entender con claridad las responsabilidades de los consultores le ayudará a hacer esto de una manera eficaz. Estas responsabilidades incluyen lo siguiente: ayudar a las personas y a las familias a descubrir a sus antepasados y a recopilar nombres para las ordenanzas del templo. Así es. Y vemos que el líder pues trabaja, como les comentaba yo al principio, estableciendo relaciones sinceras, motivando ¿cómo se llama? A los miembros del barrio y también a los consultores del templo, porque ellos siento que son como sus manitas, ¿no? Que lo ayudan mucho en esta gran obra. Y bueno, dice, como miembro, ¿cómo puedo apoyar? Y vamos, bueno, yo aquí tengo algunas ideas que puse, sin embargo, si ustedes tienen alguna otra idea que nos pueda nutrir para apoyar al líder, ustedes me pueden decir, las puedo ir agregando. Dice, interesándome en la historia familiar, aprendiendo de tecnología, si no lo sé, investigando, pidiéndole asesoría para crear mi cuenta LDS, participando con todo mi corazón, alma y mente en la obra de historia familiar y volviendo mi corazón a mis antepasados. Hermanos, ¿ustedes de qué forma podrían apoyar? ¿Y de qué otra forma podemos apoyar a este líder para poder cumplir de la mejor manera su llamamiento? Hermano Arturo Manríquez, ¿alguna idea de cómo podemos apoyar a este líder de historia familiar y templo?
Sí, bueno, buenas tardes. Sí, bueno, estoy aquí leyendo que hay que invitar, hay que animarlos, hay que compartir también nuestras historias con ellos, hay que también eh, compartir nuestras experiencias, hay que compartir pues las experiencias espirituales y la fortaleza que recibimos cuando tenemos estas experiencias. Entonces, la manera de poder ayudar es animarlo también al líder de historia familiar a que también investigue y que también pueda tener una experiencia que le ayude y compartir los testimonios con, con las familias. Es muy importante hablar, platicar, eh, eh, cómo Así es. cómo nos ayuda esto a nosotros. Así es, hermano. Y como usted decía, algo importante en nuestras experiencias, tener cuando las personas comparten las experiencias que han vivido cuando están trabajando en la obra familiar, nos motivan muchísimo. Cuando tenemos experiencia, cuando llevamos a nuestras familias o nuestros amigos al templo, también los fortalecen mucho y muchas personas dicen, yo también quiero vivir esas experiencias. Yo también quiero tener ese deseo en mi corazón. Y eso es lo que motiva mucho a las personas. Muchísimo, muchísimo. Y ahora les voy a compartir otro. Hola, hermana. Alguien levantó la mano. Hermana, dígame. Hermana Bueno, Diana levantó la ahora mano. les voy a compartir. Solo hermana Hermana Dolores. Diana, adelante. Perdón. Adelante, hermana. Creo que una forma de ayudar a los hermanos con sus llamamientos es asistiendo a las actividades, aunque sean para una persona primeriza desde crear una cuenta o algo así. Si nosotros apoyamos con la asistencia, va a ser demasiado. Y nosotros podemos dar testimonio de las experiencias de esas pequeñas actividades. Entonces creo que es muy importante apoyar a nuestros líderes en las actividades, ya sea en línea o presencial. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, hermana. Muy importante su comentario, porque muchas veces, aunque nosotros vayamos y no estemos trabajando ahí porque vamos a poner todas las computadoras están ocupadas o algo, sin embargo, podemos brindarles el apoyo moral, es importante para el líder. Y cuando las demás personas ven que hay más personas interesadas, esos también ellos se sienten motivados a saber que hay más personas que al igual que ellos tienen ese deseo de poder aprender y encontrar a sus familias. Pero sí, hermana, es excelente su comentario. Muchas gracias. Y ahora les voy a compartir otro video que está muy bonito. Y a ver, sí, ahí va. Este me gusta mucho. Suele pasar, ¿eh? Recuerdo una experiencia que tuve que cambió un poco mi visión de presidente de STAC. Pedimos una capacitación con el Ario. El hermano que estaba dando la capacitación me preguntó si podía usar mi cuenta de LDS. Cuando él abrió, no estaba nada. Solo estaba mi nombre, el nombre de mi esposa y el nombre de, en ese tiempo, 2 de mis 4 hijos. Y una de las hermanas que estaba ahí me volteó a ver como diciendo, presidente, ¿qué pasa con usted? Usted es mi líder, es mi ejemplo. Y yo me sentí apenado. Cuando regresé de ahí, empecé a organizar todo, empecé a tomar el asunto y empecé a tener experiencias espirituales. A causa de buscarlos a mis antepasados, yo soy un mejor hombre. Definitivamente un mejor líder, un mejor padre, un mejor esposo. Ellos me han salvado a mí. Mi corazón se ha vuelto a ellos.
esta obra es real. Si ustedes no han tenido esta experiencia, no van a poder comprender de lo que estoy hablando. Es algo real. El gozo que da de poder reunirse con ellos, de poder sentirlos, de verlos en el Santo Templo, es indescriptible. Ese sentimiento pasó a ser otro. De ser un salvador, me sentí que en realidad el que estaba siendo salvado era yo. Si quieren empezar una reacción en cadena en su estaca, empieza conmigo. El cambio empieza conmigo. Pero entonces debe de invitar a otros a que estas personas tengan sus propias experiencias. Esta obra la puede hacer cualquiera. La puedo hacer yo o la puede hacer cualquiera. No necesitamos grandes recursos, ocupamos deseos. Lo importante de esta obra es comenzar hoy. Hermano Genaro, ¿cuáles son sus sentimientos de este video? Lo vi sonreír al principio. Díganos, ¿cuáles son sus sentimientos? Muchas gracias, hermana. Efectivamente, si el líder no está convertido, no puede transmitir a los miembros ese amor, esa importancia de la obra de Templo de Historia Familiar. Y la verdad que debemos de estar al pendiente con nuestros líderes desde la estaca, pues no tanto supervisarlos, pero sí tratar de percibir en qué nivel estamos con el liderazgo, porque si el líder está con un testimonio fuerte, lo va a transmitir a su membresía. Me agradó mucho lo que ahorita una hermanita me comentó. Simplemente con el hecho de asistir a una actividad de Templo Historia Familiar, a los nuevos que van, a los que están trabajando, a los que sienten pesado, que no le entiendan, pero si ven que estamos más gente ahí acompañándoles, ellos se van a motivar mucho porque estamos empezando a reactivar los talleres en el barrio y la asistencia es pequeña y sí se siente un poquito de, no de desánimo, pero como que motiva mucho que nosotros como miembros ayudemos esta obra con una simple presencia. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. ¿Alguien más desea compartir? Hermana, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Yo fíjese que siempre he pensado que nunca es tarde para empezar, ¿no? Entonces, pues es bien importante que no nos desanimemos, ¿no? Porque hay veces que no toda la familia te sigue, no toda la familia está de acuerdo con lo que a veces tú quieres realizar o de las experiencias que tú quisieras que cada integrante de tu familia pasara, ¿no? Entonces, pues es complicado, muchas veces es complicado, pero no es imposible. Realmente, cuando nosotros queremos realizar algo bueno para nuestra familia, pues siempre el Señor está ahí para guiarnos, para decirnos la manera de cómo debemos acercar o traer a nuestra familia. Y pues qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia de poder ir al templo, aunque sea al jardín o meterte al centro para visitantes. Y de veras que es una espiritualidad tan, tan hermosa. Tengo una sobrina que tiene un retraso. Entonces, en una ocasión mi hermana me la dejó. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué? La llevé al templo. La llevé y la metí al centro para visitantes y aun cuando a lo mejor, no sé, yo no sé si ella entiende algunas cosas, no lo sé. Pero ella salió feliz de ahí. Le digo, ¿te gustó? Y me dice, sí, me gustó. Y entonces la llevé alrededor del templo y la verdad es que pude sentir que ella estaba feliz, que ella había aprendido algo. Y lo sentí en mi corazón. Entonces, pues yo creo que eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere, ¿no? Que aunque a veces nos cueste trabajo, aunque a veces pensemos que pues que no se puede, sí se puede. Sí se puede. Y pues la verdad me trajo muy, muy bonito sentimiento este video. Gracias, hermano. Gracias, hermana.
Así es, el poder del templo hasta en sus jardines está. Gracias, hermana, por compartir. Realmente, pues su sobrina es un espíritu muy especial del Señor y ella es tan limpia, tan pura que puede percibir a veces más cosas de lo que nosotros podemos percibir. Y realmente ahorita que estaba usted comentando del poder, precisamente antes de que empezara esta clase, una hermana me estaba platicando. Ella fuimos al templo este fin de semana y la hermana olvidó su recomendación. Y por lo tanto la hermana no pudo entrar al templo y se quedó, estaba en el área de bienvenida, pero agarró y dijo, voy a caminar, voy a dar una vuelta por el templo y fue. Y ahí dice ella que afuera, en los jardines del templo, ella oró mucho y pidiéndole por su hija, pidiéndole para que su hija sintiera el deseo misional. Y dice que lloró mucho, le pidió al padre y cuando ella regresa el domingo, le da la noticia de su clamor ante el Padre en el templo. Y realmente yo puedo decir y testificarle, el poder del templo es extraordinario, realmente en el templo está el Señor. Realmente vivimos experiencias extraordinarias. Yo en lo personal, esa vez, yo amo trabajar en iniciatorias, es algo que amo hacerlo y tuve experiencias extraordinarias con las hermanitas que trabajé por ellas. Pude sentirlas, pude verlas a cada una de ellas como era y pude sentir el gozo que ellas sentían a estar recibiendo esas ordenanzas. Realmente sé que esta obra es verdadera, que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador y que el tiempo está muy, muy cerca y que podemos y que tenemos que trabajar. Ya no es si queremos, tenemos que trabajar, porque tenemos que tener muchos amigos del otro lado del velo cuando crucemos. Y hermanos, ya para finalizar, vamos a hacerlo. Les quiero compartir un último, Solo, hermana Dolores, algunas personas levantaron la mano. Adelante, hermanos. Les puede ir dirigiendo porque no les veo desde aquí. Está hermana Caro que levantó, el hermano Jorge Acevedo y también el hermano Ignacio. Entonces, vamos con hermana Caro y después el hermano Jorge Acevedo y después el hermano Ignacio. Gracias, hermano. Gracias, hermanitas. Sí, realmente el ir al templo es abrir las puertas del cielo. En el último viaje que hicimos como barrio, bueno, estaba yo sacando tarjetas aún en esa noche. Nosotros viajamos como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y mi sobrinita había como reservado algunas ordenanzas y pues la niña se inactivó. Y pues el Señor me mostró unos bisabuelos que yo pensé ya se habían hecho las ordenanzas de todo con ellos, o sea, todo, su investidura. Y yo, bueno, pues yo ingresé. Dije, bueno, si Él me muestra, cuando veo y a la abuela le faltaba la mitad y no se habían sellado y ellos eran una pareja que se amaron mucho. Realmente yo nunca he visto una pareja que se haya amado más que mis bisabuelos. Y fue muy bonito porque, pues, aunque la niña no me pudo como colaborar para compartirme, como al mes se vencía la reserva de ella y pues yo le pedí mucho al Padre Celestial que no se volviera como a activar para ella y de verdad es muy maravilloso sentir el amor del Padre Celestial por sus hijos y de lo que para nosotros es tan valioso como las relaciones familiares. Realmente el poder sentir el amor de los bisabuelos y la felicidad de saber que ya hay alguien que está pues, mirando, velando porque ellos puedan tener todas las ordenanzas hacia el Padre Celestial. Realmente es maravilloso ver cómo el Padre Celestial nos ama de incondicionalmente, que ni siquiera o sea, la muerte ni siquiera ella puede romper ese amor que el Padre Celestial nos tiene y que aún más allá del velo nos alcanzan a todos sus hermosas bendiciones. No la escucho, hermanita. Perdón, es que llegó mi esposo con la moto y hace mucho ruido y cerré el audio.
Realmente así es, hermana. Cuando nosotros vamos al templo y trabajamos por ellos, realmente somos grandemente bendecidos porque es una manera nuevamente de recordar los mismos convenios y ordenanzas que hemos hecho. Y las bendiciones las recibimos nosotros también. Y realmente esto es extraordinario. Ok. ¿Alguien más va a compartir? ¿Quién era el siguiente que dijo el Sí, hermano? Jorge Acevedo. Hermano. yo, Jorge Acevedo. Jorge. Sí, buenas noches. Uno de los indicadores, bueno, esto lo tenía una inquietud, una hermanita que habló hace 4 turnos atrás. Uno de los indicadores con los que nosotros podemos ayudar a las personas que tal vez no se animan a hacer su genealogía y, bueno, asistir al templo para hacer las ordenanzas en el templo, es precisamente haciéndoles una pregunta sencilla, ¿no? Y muy sincera, pero que sea tal vez muy, muy profunda para ellos, ¿no? Decirle, ¿qué tan importante es para ti una bendición patriarcal? Y después que ellos den una respuesta, hacer la siguiente pregunta, ¿no? Decirles en tu bendición patriarcal habla algo referente a tu corazón. Y es un hecho que de todas las personas que hemos venido a esta tierra, esa es nuestra asignación primordial, hacer nuestra genealogía, hacer nuestra historia familiar. De tal manera que con eso ya no van a tener oportunidad de cuestionar o decir no tengo tiempo, porque es algo que es importante para todos, ¿no? Así es, hermano. Muchísimas gracias. Y ahora, hermano Ignacio. Gracias, hermanito Murphy. Buenas noches a todos. Ah, a mí me gustaría contarles una experiencia personal que estoy viviendo y que he vivido a lo largo desde que entré por primera vez al templo. Desde la primera vez que me dieron mi recomendación provisional por un año, que fue allá en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que asistí al templo de Mérida, que solo era asistir a auxiliar a los jóvenes, a la pila bautismal. Para mí esa experiencia en ese momento, fue lo máximo, pero no me quedé satisfecho. Yo quería más. Bien, ah, a los 3 meses viajé a la Ciudad de México y bueno, me uní al barrio que actualmente estoy ahorita, aquí al barrio Buenavista, la estaca me llevó algo y inmediatamente busqué mi recomendación de los 2 años. La adquirí y asistí yo solo. A los 3 días fui como barrio y estaca. Y era como ir subiendo peldaños, ir avanzando cada vez más, y siempre era un hambre de saber más, de querer más y más. Am, este último viernes, sábado, que se abrió las 24 horas o 36 horas el templo de la Ciudad de México, cuando me dijeron, yo no pensaba ir, tenía muchas cosas que hacer aquí en casa con mi madre, que está un poquito enfermita, pero hubo un momento que se abrió un espacio y dije, sí, sí voy. Me fui caminando de donde yo vivo a mi estaca, que era donde nos iba a ir el transporte. Me tenía que ir a las 2 de la mañana caminando, junto con otro hermano que nos pusimos de acuerdo, y nos fuimos. Llegamos a las 4 de la mañana al templo de la Ciudad de México. Estaba llenísimo. El estacionamiento es grande. Los que conocen aquí en el grupo que conocen el templo, es grandísimo. Pero afuera, en la avenida, estaban los autobuses que vienen de fuera. Para mí es una experiencia inigualable. Y como lo digo, cada vez tengo hambre de más y más. Y esta última experiencia que tuve eh, fue maravillosa. Fue extraordinario saber que de madrugada, cuando se supone que yo debería estar durmiendo, pero no, yo estaba vivo, yo estaba despierto ante los ojos de mi Señor y brindándole mi vida que Él me dio, dándosela a Él en su casa. Para mí fue maravilloso y extraordinario.
Y eso me gustaría, y a veces, bueno, ahorita que soy consultor de templo histórico, se lo contagio a mis compañeros de barrio, se los digo, y como decimos en México, ¿no? Se lo pongo de muestra para que vean que el poder sí se puede, y si se quiere, es poder. Y bueno, yo ahora, después de esta experiencia, estoy pensando, ¿y ahora qué sigue? Quiero más, mucho más, hermanos. Es mi pequeña contribución, gracias. Muchas gracias, hermano. Y es extraordinaria su experiencia. Una de mis hijas me preguntaba, mamá, ¿por qué abrieron el templo las 24 horas y en estas fechas? Y le dije, hija, yo lo que vino a mi mente fue, hija, es precisamente hace más de 2000 años, Jesucristo estaba en el mundo de espíritus predicándoles. Y ahora en este tiempo estamos nosotros haciendo esas obras para que muchos de los que han cruzado el velo también ellos tengan esa oportunidad de lo que tenemos nosotros. Realmente para mí fue extraordinario, al igual que usted, hermano, ver el templo tan lleno, ver con tanto gozo cómo los hermanos de muy lejos llegaban y hacían las obras por sus antepasados. Realmente, muchas gracias, hermano, por compartir sus sentimientos. ¿Alguien más que desee compartir? Sí, hermana, tienen levantada la mano la hermana Mercedes y la hermana Kendi. Adelante, hermanitas. Hermana Mercedes. Hermana Kendi. Hermana Mercedes está tratando de Sí, activar su micrófono, pero vamos a Ah, ok, escuchar, ok. escuchemos a hermana Kendi en lo que yo trato de ayudar a ella. muy buenas noches, hermanos. Gracias por la oportunidad que tenemos de tan maravillosa obra, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en lo que es trabajar en la obra vicaria. Eh, Ayer domingo estuve testificándole a los hermanos de el convenio que hicimos en diciembre con mi familia, del sellamiento en el templo y la investidura de mi persona, ya que ya mi esposo ya lo había hecho años atrás. Y fue algo muy, muy especial el poderles testificar, porque ahí habían en la reunión, ¿verdad?, de escuela dominical, un hermano que hace poco fue bautizado. Y yo sé que el testimonio que pude dar y otros hermanos más dieron, ¿verdad? Que ya son hermanos que ya tiempos son miembros de la iglesia. Yo sé que muchos fueron fortalecidos a través de nuestros testimonios que dimos aprovechando el, el tiempo de resurrección, ¿verdad? Que nosotros celebramos ya el domingo, el día de ayer. Y realmente fue un tiempo muy especial. De hecho, nadie se quería ir. Todos estábamos, pero tan concentrados y sentíamos una paz y sentíamos algo realmente muy, pero muy especial. Ahora, yo quiero saber qué tanto resulta. Yo sé que puede ser muy impactante esto. He visto unas iniciativas así en Facebook, he visto yo, de algunos barrios en algunos países que han dibujado un árbol y han puesto así como manzanitas, bueno, frutas, y ahí ponen fotografías de sus antepasados. No sé cómo poder hacer una actividad especial con ellos eh, en la capilla, para que así los hermanos y las hermanas se motiven para ir al templo, porque a veces hay, o sea, como una apatía de trabajar en la historia familiar y la otra es de ir al templo.
¿verdad? Quizás porque no tienen su recomendación vigente, una o otra porque no se sienten motivados. Entonces me gustaría que me pudieran dar ideas para así poderlas abordar en sociedad de socorro, porque estamos teniendo la oportunidad de trabajar en sociedad de socorro y poder motivar a los hermanos y a las hermanas para que nos toca en junio ir al templo y puedan ir un buen grupo. Gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estás? Que mi micrófono tenía problemas, no sé. Bueno, como les decía, yo era de Ecuador. Eh, Acá nuestra experiencia fue diferente porque en el año 82 se dio la profecía, el primer templo de acá de Ecuador, pero lamentablemente lo dieron para Guayaquil. Entonces había la disputa de que la capital quería primero, porque decía que la capital es primero. Hubo un problema aquí que demoramos 18 años para tener el templo, imagínense, hermanos. Ya. Fueron 5 países y todos habían tenido casi como los trajes tuvieron sus templos y Ecuador demoró 18 años para tenerlo en Guayaquil, porque ya después definitivamente el profeta dijo que definitivamente el templo se hacía en Guayaquil, no era en Quito. Hermanos, si tuvimos que esperar cuánto tiempo. La diferencia, el problema fue que yo vivía en Guayaquil y justamente cuando casi se iba a dedicar me tocó cambiarme de ciudad. Entonces fue difícil para mí. Yo la primera vez que fui al templo me tocó ir a Chile cuando fui misionera. Y después para sellarme a mi esposo tuve que ir en el año 93 a Lima, Perú. Pero en ese lapso de tiempo mi abuela, el recuerdo que tengo, la experiencia que tengo es que mi abuela paterna, ella se había presentado a mi papá y había dicho que ella estaba en una cárcel y quería que la sacaran, y que me veía como abogada, decía que usted tiene una hija que es abogada y me va a sacar y me prometió que va a sacar. Entonces esa fue una preocupación mía. Y yo rápido empecé, mi papá estaba bien, pues bueno, todavía estaba bien papá, pero ya no está muy bien de su memoria. Entonces estaba bien y le dije, papá, pues ayúdame, dame los datos de mi abuela, todo para hacerlo, porque acá pues en Ecuador no tenemos muchos registros buenos porque se han quemado muchos de todo, pero él se acordaba y me dio datos y pude hacer la historia familiar de mi abuela. Tuve que esperar hasta el año, dejé los papeles en el año 93 y he visto que hicieron como el año 96, creo fue, se hizo la recién labor hermanas. Para mí fue bastante difícil y después de eso, cuando ya pude ir más seguido al templo, fue en el año 99 que tuvimos el primer templo en Ecuador. Ahorita tenemos otro en Quito, pero lamentablemente yo he querido ser obrera y yo lamentablemente no he podido ser obrera en el templo, a pesar de que soy una misionera. Ahora soy misionera de historia familiar también, no he podido. Pero hermanos, cada vez que yo puedo, voy al templo. Y realmente estoy apenada porque este sábado mi barrio fue y yo no pude ir porque, bueno, pues estoy operada. Entonces, por mi estoy convaleciente de la operación, no me permitieron viajar. Pero hermana, créanme que estaba muy apenada, no me podía ir al templo. Justamente el día viernes, que era el día de resurrección, pues entonces no pude ir. Pero estaba escuchando sus historias que son maravillosas. Cada vez que voy al templo me encanta estar ahí, me encanta aprender. Siempre he sido agradecida al Padre Celestial porque mi historia familiar ha crecido. Ahorita me están mandando, y como usted decía, el Señor trabaja de todas las formas y de todas las formas nosotros también podemos tener todo lo que necesitamos. Tengo datos que me están viniendo del Family Ser, datos de mis antepasados que no los tenía, como por ejemplo sus fechas su fecha de nacimiento y esas cosas, imagínense que no las tenía. ¿Ya? Entonces, yo veo que el Señor siempre, cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor también nos ayuda, nos fortalece. Mi árbol ha crecido mucho, hermanas, y estoy haciendo ahorita, tengo ordenanza lista de mi 9ª generación, imagínense. Entonces, por eso también estaba penada no haber podido ir, pero yo sé que es por mi convaleciente, estoy convaleciente de la operación, porque justamente pues mi problema es con las piernas, yo me operé de varices. Entonces no puedo mucho caminar, mucho estar parada y todas esas cosas, entonces tampoco puedo mojarme mucho, entonces bueno, esa situación pasó, pero gracias a Dios pues yo sé que este tiempo va a pasar, solamente necesito estar 6 meses y podré asistir al templo, hermana, pero me gustan las clases que ustedes tienen y aprendo mucho y me fortalece bastante, por eso me uní al grupo para estar con ustedes, hermana. Gracias por compartir estas cosas. Gracias, hermana, y en nosotros nos fortalece su presencia, nos anima mucho. Tener ustedes aquí es mucho ánimo para nosotros. Gracias, hermana.
Muchísimas gracias. Y también levantó la mano la hermanita Sol y la hermanita Caro. Adelante. Gracias, hermana. Muy amable, le agradezco. Una de las cosas, alguien estaba ahí pidiendo algunas actividades. Em, yo me he involucrado mucho con las misioneras, porque acá donde estamos son misioneras, pero también hay misioneros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué les damos almuerzo a las misioneras? Una vez por semana, siempre las miramos y todo eso. Entonces, estamos hablando siempre de las noches de hermanamiento y cómo se pueden animar a los miembros para apoyar a la obra misional. Entonces, recuerden que los misioneros tienen mucho ánimo, entonces es una de las cosas que tenemos a nuestro favor. Entonces, ellos tienen mucha energía, muchos ánimos de ayudar, de servir. Entonces, las noches de hermanamiento realmente son una excelente oportunidad para enseñar, para inspirar y para unir los corazones de los hermanos, porque a veces cuando tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, como que, bueno, ya todo se vuelve como lo mismo y monótono y pues estamos solo a veces por estar. Entonces, pero la idea, ¿no? Es de que en estas noches de hermanamiento con los nuevos conversos, ¿verdad? Sean juegos de memorias familiares, llevar fotos de los antepasados, contar historias, invitar a hermanos que ya están un poquito más grandes y que tienen una historia dentro de la iglesia, que cuenten sus experiencias en una clase dentro de la noche de hermanamiento, ¿verdad? Hay escrituras, porque me recuerdo que hicimos unas como cartas simbólicas de los antepasados para hacer como una conexión espiritual. Pusimos quién era Moisés y qué era lo que hacía Moisés y cuántos hijos tenían. De una hermana utilizó lo mismo, pero con su familia. Entonces, hay muchas maneras también de involucrar a los misioneros de tiempo completo, porque son una clave. No solo fortalecen nuestro testimonio a los miembros que ya tenemos un poquito más de tiempo en la iglesia, sino que se fortalece el testimonio de los nuevos conversos y también se ayuda a retener a la gente que recién se acaba de bautizar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, siempre es importante cómo podemos también nosotros animarnos a poder seguir asistiendo al templo. A mí me pasó yo me divorcié y en ese tiempo de divorcio mi recomendación se venció y todo, entonces fue un tiempo bien difícil. Entonces lo que hacía yo, como todavía no podía entrar al templo, me iba a los alrededores del templo a llorar y a orar y a todo eso. Y siempre me ponía a platicar con los hermanos y todo. Entonces se va fortaleciendo nuestro testimonio y animarlos que si todavía no podemos tener una recomendación al templo, podemos ir a acompañar a los hermanos a la orilla del templo, a estar en el centro de distribución, a estar en la sala de espera. Entonces, hay muchas maneras. Yo por mi trabajo que yo hago, yo tengo que estar a veces viajando a El Salvador. De hecho, esta semana voy y siempre me gusta, y yo les digo ir a vagabundear al templo. Entonces me encanta porque siempre me preguntan, ay, ¿de dónde viene? Y todo. Entonces, siempre hay hermanitos alrededor del templo que no pueden entrar y siempre está ahí. Entonces uno les da una palabra, ah, sí, mire, ah, es que todavía no puedo entrar porque todavía me falta y el obispo. Entonces, siempre ponernos a platicar y ayudarnos. Eso nos da ánimos a nosotros porque compartimos nuestro testimonio y eso también fortalece a la persona que nos está escuchando. Podemos ayudar, miren, de tantas maneras, ayudando a los hermanitos que no entienden mucho de tecnología, prestando servicio, contarles nuestras experiencias personales, cómo nos ha ido al trabajar con Family Search, a trabajar con Similar Rostage, también las experiencias que tuvimos ahí. Beneficiamos a los líderes porque estamos ayudando a los líderes, porque a veces los líderes sienten esa carga muy pesada, ¿sí? Entonces, porque esta obra es muy grande y yo creo que es maravilloso tener este tiempo que tenemos nosotros porque nos fortalecemos a nosotros, colaboramos más en la obra, ¿sí? Y realmente el mensaje es bien claro, que el Señor vive, tenemos este plan de salvación maravilloso y
y tenemos la esperanza de ver a los que ya no están con nosotros. Y yo creo que ese es el mayor gozo que sentimos en nuestro corazón, que sabemos que ellos que están ahí nos cuidan, nos protegen y que también el Señor nos está bendiciendo con el espíritu de Elías. Bien. Es algo extraordinario, hermanas. Y en esta ocasión que entré, eh, fue muy fuerte la impresión. Antes, cuando hacíamos ordenanzas, decían, ¿quién ha muerto? Y ahora ya no. Ellos no están muertos, ellos viven, pero están del otro lado del velo. Y nos aman como también nosotros los amamos. Entonces, somos un equipo. Aún ellos, como usted dice, hermana, ellos nos cuidan, nos protegen y están ahí. Son nuestros amigos. Y esa relación no se corta, y más cuando vamos al templo y hacemos ordenanzas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sus maravillosas experiencias. Yo soy llore y llore. Realmente ha sido muy edificante compartir con ustedes esta clase y vamos a finalizar con el último video y que está muy, muy bonito. Como maestros y líderes, no podemos dejar de recalcar la importancia de que todos, incluyendo la nueva generación, trabajen con diligencia en nombre de sus antepasados. Somos los representantes del Señor en esta obra de salvación. La combinación de más templos y de tecnología avanzada para la obra de historia familiar hace que este sea el momento más bendito de la historia. Tenemos el cuadernillo Mi Familia, historias que nos unen. Hay miles de consultores de templo e historia familiar, herramientas como Family Search que ayudan a erigir el árbol familiar. Días de bautisterio reservados en los templos para las familias. Y tenemos recomendaciones de uso limitado y herramientas en línea para ayudar a los líderes del sacerdocio a dirigir a los consultores de templo e historia familiar. Al utilizar los métodos de persona a persona y de talleres, los consultores pueden hacer que las experiencias de los miembros sean dichosas y conducirlos al templo. Todos deben ser recogidos. Es una maravillosa manera para que las familias honren el día de reposo, para simplificar el esfuerzo de encontrar nombres y llevarlos al templo desde ahora. Los consultores de historia familiar, los directores de centros de indexación se llamarán consultores de templo e historia familiar. Estos consultores serán instruidos para que siempre trabajen con el fin en mente de ayudar a los miembros a llevar nombres al templo. La nueva capacitación estará disponible en el sitio web. Les alentamos como líderes del sacerdocio a incluir en estos llamamientos a personas de todas las edades y experiencia con historia familiar. El trabajar juntos será una gran bendición para las familias, las estacas y los consultores. Hermanos, vámonos con esta frase. Somos representantes del Señor y tenemos un gran compromiso. Realmente sé que Cristo vive, que nos ama, que esta obra es maravillosa. Y les invito y me invito a que trabajemos arduamente. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Adelante, hermano. Amén. Amén. Ok, buenas noches a todos. Gracias entonces por unirse, hermana Dolores. Muchas gracias por sus experiencias, por sus videos esta noche. Qué bueno que aprendió a utilizar la herramienta y que ahora ya vamos a tener más videos en sus presentaciones. Muy bonitos. De hecho, en los comentarios están agradeciendo su clase y también los links de los videos. Vamos a compartirlos como parte del Muchas material de gracias. la clase, ¿verdad?
Y gracias a usted por su... Hermana Dolores es muy activa en la academia y siempre me ayuda mucho. Agradezco mucho por su dedicación, hermana, y su deseo de hacerlo. Es increíble lo que podemos lograr cuando logramos hacer esa unión entre liderazgo y miembros, y entonces podemos bendecir la vida de muchas personas. Y cuando logramos unir las dos obras con los liderazgos, entonces podemos tener mucho más éxito en nuestros barrios. La experiencia que yo he podido tener, he pasado por los dos llamamientos como líder de Templo de Historia Familiar, como líder misional y como consejeros, como presidentes de Quórum de Eldres, los hemos tenido, y siempre cuando nos unimos podemos lograr muchos experiencias muy más buenas, y también ayudar a más miembros, ¿verdad? Entonces, a todos ustedes los invitamos para que puedan hacer ese equipo entre el Comité de Templo de Historia Familiar y el Comité de la Obra Misional. Y entonces podrán tener mucho éxito, como la hermana Dolores nos ha recordado algunas cosas esta noche. ¿Hay alguien que quiere algo más que agregar o alguna pregunta antes de terminar? No. Ok, pues voy a dejar de grabar.